Bueno, muy buenas tardes para todos los que recién se conectan con nosotros en este espacio para recibir una palabra de parte de Dios. Realmente es una bendición el poder contar con este canal de Instagram de jóvenes que nos permite reunirnos, nos permite compartir la palabra del Señor aún a pesar de, digamos, de la dificultad que tenemos para reunirnos en este momento. Es una bendición contar con este tipo de recursos tecnológicos. Yo les saludo en el nombre del Señor Jesús. Yo espero que estén muy bien, que se estén cuidando, que estén creciendo mucho en el Señor en este tiempo. Y los invito para que nos pongamos de acuerdo en oración y que podamos recibir esta palabra en nuestro corazón de toda nuestra buena voluntad y con todo nuestro ser. Padre, en esta tarde, Señor, te damos gracias, bendito Dios, por tu presencia, Señor. Gracias porque tú eres nuestro buen maestro, Señor, porque tú quieres traer una palabra que edifique nuestros corazones, que edifique nuestro ser interior, Señor. Yo clamo para que cada uno de mis hermanos que me escuchan, Señor, en este momento, Padre, tengan corazón para recibir de ti lo que tú quieres instalar en ellos, Señor. Yo clamo para que tú hagas tu obra en cada uno de sus corazones, Señor, para que nos des a cada uno de nosotros corazones enseñables, dóciles, bendito Dios, que puedan aprender de ti lo que tú quieres, que podamos realmente, Señor, meditar en tu palabra y tomar de ella lo mejor para nuestras vidas, Señor. Yo bendigo a cada joven, a cada jovencita, hombre, mujer, adolescente, niño, Señor, que se conecta con nosotros en este momento, Señor. Yo pido que tú les guardes a ellos, les guardes a sus familias, bendito Dios, y que todos nosotros podamos gozar de ti en esta tarde, Padre Celestial, que podamos recibir de ti una palabra de bendición, Padre de la gloria. Nosotros te bendecimos, Señor, exaltamos tu nombre y te damos gracias en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, muy bien. En el primer libro de Reyes y en el segundo libro de Crónicas, se relata la historia del rey Salomón. Para quienes hemos leído esos dos libros, eh, mm, sabemos que en esa historia se cuenta también parte de la vida final de su padre, de David. Resulta que David tuvo en su corazón el deseo de construir un templo y dedicárselo al Señor, pero el Señor no le concede ese deseo por causa de haber derramado tanta sangre, ¿sí? Y el Señor le dice a él que será su hijo Salomón quien reconstruirá ese templo. Así que David le da a su hijo Salomón los planos, le entrega una cantidad de materiales que él ya había almacenado, que él ya había ahorrado, pero además le encomienda al pueblo la tarea de ayudarle, ¿sí? De colaborarle a, a Salomón con esta titánica tarea de construir el templo. Cuando Salomón se encuentra ya en el reinado, él siente la necesidad de pedirle al Señor sabiduría. Y este acto fue de mucho agrado para el Señor, hasta el punto de que el Señor no solo le concedió lo que había pedido, sino que además le llenó, le sobreabundó en fama, en poder y en riquezas, ¿sí? O sea, él le dio incluso mucho más de lo que Salomón había pedido porque su petición había sido agradable para el Señor. Posterior a pedir sabiduría, Salomón decide entonces construir el templo, emprender esta tarea de construir ese sueño que David, su padre, había tenido. Y él empieza una serie de preparativos increíbles. Cuando uno estudia la palabra, se queda sorprendido de la cantidad de preparativos, de logística, de detalles en los cuales piensa Salomón para construir el templo.
Y si tú no lo has hecho, yo te invito de todo corazón a hacerlo y a estudiar el proceso de la construcción del Templo de Salomón, porque es una historia bien preciosa. Cada detalle en sí mismo encierra como un misterio, encierra una profecía, encierra cosas muy, muy bonitas aún de profecías y de cosas que no se han cumplido. Yo te invito a hacerlo. Pero en esta tarde yo quiero hablarte de una manera específica y especial acerca de una pieza del mobiliario final que se dispuso en el Templo de Salomón o en el Templo de Jerusalén. Y esa pieza se llama el mar. El mar es el título que recibió el lavacro de Salomón. Y yo te invito para que en este momento vayas conmigo a Segunda de Crónicas, capítulo 4. Vamos a leer a partir del versículo 2. Dice, luego fundió un enorme tazón redondo que medía 4 metros con 60 centímetros de borde a borde, llamado el mar. Tenía 2 metros con 30 centímetros de profundidad y 13 metros con 80 centímetros de circunferencia. Por debajo del borde estaba rodeado por 2 hileras de figuras que se parecían a bueyes. Había 20 bueyes por metro de la circunferencia que se habían fundido como parte del tazón. El mar estaba colocado sobre una base formada por 12 bueyes de bronce que miraban hacia afuera. 3 miraban hacia el norte, 3 hacia el occidente, 3 hacia el sur y 3 hacia el oriente. Y el mar estaba asentado sobre ellos. El grosor del mar era de unos 8 centímetros. Su borde era acampanado como una copa y se parecía a una flor de nenúfar. Tenía capacidad para unos 63,000 litros de agua. En este mismo capítulo, en el versículo 10, dice, el gran tazón de bronce llamado el mar fue ubicado cerca de la esquina suroriental del templo. Descripciones complementarias a estas que te acabo de leer, tú las vas a poder encontrar también en el primer libro de Reyes, en el capítulo 7, versículos 23 al 26, y en ese mismo capítulo 7, en el versículo 39. Tú puedes, si has leído las escrituras, sabes que el libro de Reyes, los libros de Reyes y de Crónicas cuentan historias casi que de una manera paralela. Y es muy bonito cuando tú los lees en conjunto porque las historias se complementan y hay detalles en Reyes que no aparecen en Crónicas y al revés. Entonces es muy chévere estudiarlos de manera paralela para que entiendas todos esos detalles. En este momento te estoy hablando entonces de un objeto grande. Un objeto que mandó a construir Salomón, que era construido en bronce y que estaba ubicado en la parte suroriental del templo, es decir, al lado izquierdo de esa entrada donde estaban las 2 columnas. Si tú has estudiado un poquito el templo, me sigues un poco más fácil. En la parte suroriental estaba sobre esos bueyes. Pero yo quiero que pensemos cuál fue el objetivo propio, específico de ese objeto, ¿sí? Y el objetivo estaba relacionado con el ejercicio sacerdotal, porque ese lavacro fue diseñado inicialmente para que los sacerdotes se lavaran las manos y se lavaran los pies antes y después de los sacrificios. Así que este lavacro tenía un objetivo de purificación del sacerdocio. Y es muy posible que este lavacro también se utilizara para proveer de agua a esos otros 10 tazones que había enviado a construir, que había mandado a construir también Salomón y cuya agua se utilizaba para lavar las ofrendas quemadas. Vamos a ver segundo libro de Crónicas, capítulo 4, versículo 6, donde está referenciado este elemento, estos otros elementos. También hizo 10 tazones más pequeños para lavar los utensilios que se usaban para las ofrendas quemadas. Colocó 5 en el lado sur y 5 en el lado norte, pero los sacerdotes se lavaban en el mar.
pero los sacerdotes se lavaban en el mar. Entonces yo quiero que tú pienses en eso. Los sacerdotes se lavaban en el mar. Y yo quiero que pienses en algo que propiamente no es mi tema en la tarde de hoy, porque esa parte como profética es un poco difícil para mí, apenas es un tema que estoy estudiando, pero algunos estudiosos de la palabra dicen que ese elemento del lavacro de Salomón juega un papel muy importante en el reloj de Dios. El volumen que se calcula de ese objeto, que el volumen para almacenar agua es más o menos de 2000 vatios, que es una medida antigua, y que algunos consideran que puede ser comparable con el tiempo que ha transcurrido en la historia de la humanidad desde la venida del Señor Jesús hasta ahora, unos 2000 años. Y ellos dicen que es muy posible que el lavacro de Salomón sea una señal de los tiempos y que esté mostrando de alguna manera la culminación de un tiempo del reinado del hombre sobre la tierra. Así que yo no soy muy versada en estos temas. Se necesita revelación en el espíritu, se necesita estudio, saber un poco las fechas, manejar allí algo de números, no lo sé. Yo no tengo certeza de eso que he leído y que he estudiado. Pero si ellos tienen razón, yo quiero que tú pienses en algo. Nosotros podríamos ser parte de una generación que podría conocer la venida, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y si tú estás allá en tu casa escuchándome en este momento, tú tendrías que decir sí. Tendrías que decir amén. Sí, Señor Jesús, ven porque yo soy parte de tu iglesia, ven porque yo soy parte de tu amada, porque yo soy parte de aquellos que van a anhelar la segunda venida tuya, Padre. Ven Jesús, ven Jesús. Esa debería ser tu reacción y no deberías estar como, ay, qué miedo que venga el Señor Jesús por segunda vez. No, porque miedo, si es el amado, si es el amado de nuestros corazones, si es el que nosotros deseamos, al que nosotros servimos, de quien nosotros estudiamos y aprendemos todo el tiempo. Esa debería ser tu actitud cuando escuches acerca de la venida del Señor Jesús. Y ahora quisiera compartirte rápidamente 3 experiencias que yo viví la última vez que yo viajé al mar. Porque el Señor ha traído a mi memoria, con esto de el mar, de el lavacro, ha traído a mi memoria 3 momentos específicos que yo viví el año pasado cuando viajé al Caribe. El primero de ellos es que yo fui a un lugar, era una caída de aguas bien preciosa, y las aguas tenían 9 metros de profundidad, según los locales, según nos informaban. Y yo tenía mucho miedo para lanzarme en esas aguas por la profundidad. Finalmente yo me lancé, nadé, crucé y casi me ahogo. Sí, casi me ahogo, me dio mucho susto. Bueno, finalmente, gracias a Dios, no me ahogué, pero me lancé. Y yo me lancé porque yo me sentí acompañada y me sentí segura. El segundo momento estábamos en una cueva, en algo así como una cueva, y también había aguas dulces, un ambiente como distinto. Yo nunca había estado en un lugar así. Y finalmente la gente se lanzaba y todo, y también tenía 9 metros de profundidad. Pero yo tenía mucho miedo, mucho susto y no me lancé. Como que no fui capaz de lanzarme, me sentía muy presionada, me sentía como con una carga, no solo de temor, sino también como de la gente, como tírate, como hazlo, y no fui capaz, no fui capaz.
Y yo no me lancé porque yo no me sentí en ese momento ni acompañada ni segura. El tercer momento fue absolutamente diferente a esos dos primeros momentos. Porque ese tercer momento fue en el mar. Y la experiencia del mar fue totalmente diferente. Porque si tú has estado en el mar, tú me vas a entender la sensación que uno tiene cuando está cerca al mar. Y es que uno no está prevenido, uno no tiene miedo, uno no está cargado, uno está disfrutando de ese paraíso, de ese idilio, de esa gloria. Uno ve el mar, uno siente las olas, siente la brisa, ve el sol, ve todo ese espacio tan precioso y uno dice, wow. Entonces tú te acercas y te mojas así como los pies y estás caminando, disfrutando de eso tan idílico, tan bonito. Y luego vas avanzando y sube el agua hasta las rodillas y a ti te empieza como a gustar y estás en un ambiente tan agradable y empiezas a entrar y a entrar y a sumergirte y a sumergirte y luego sube el agua más hasta que te cubre la cintura y luego ya te metes más, te sube al cuello y estás ahí sumergido. Y es una experiencia tan bonita y ese tercer momento fue muy distinto a los otros dos. Que yo había sentido como una carga, como una presión, como un temor, como un temor. Y yo no sé si tú me estás siguiendo en el pensamiento, pero esas tres imágenes, digamos que figurativamente te puse con mis experiencias, pueden estar hablando un poco acerca de lo que tú puedes estar viviendo en este tiempo de confinamiento o muchas personas pueden estar viviendo en este momento de confinamiento. Porque yo he podido acompañar algunos procesos y el Señor me ha dado la gracia de hacer algunas llamadas, de estar acompañando personas, orar por personitas, darles ánimo en este tiempo y demás. Y la sensación que yo he tenido, para ser honesta contigo, es como de carga, como André, yo sé que necesito desarrollar una relación con el Señor, yo sé que necesito avanzar, yo quiero meditar en la palabra, yo quiero orar, yo quiero esto, pero he tenido la sensación de que la gente quiere hacer como tareas espirituales. Y yo tengo para decirte algo, tú no tienes que hacer tareas espirituales. Porque Dios no es tu estudio, Dios no es tu colegio, Dios no es tu universidad, Dios no es tu oficina, Dios no es tu trabajo. Dios es Dios. Y Él no quiere que tú estés haciendo tareas para Él. Él no quiere que tú te sientas como presionado, como con la carga de lánzate, ora, medita, hazlo. Él quiere es que tú y yo nos sumerjamos, entremos en ese mar de su presencia. Sumérgete en ese mar de su presencia. Y regresando figurativamente a esa imagen del lavacro de Salomón, yo quiero que pienses en algo, y es que el lavacro de Salomón estaba en el templo de Salomón. Pero esa figura del lavacro es reminiscente de otro elemento anterior del tabernáculo, y era la fuente de bronce. Y esa fuente de bronce que fue hecha con los espejos, con los espejos de las mujeres, y tú puedes leer allí la historia también de todo el mobiliario final del tabernáculo de reunión tan bonito. Esa fuente de bronce también era figurativa de algo y representa el lavamiento de nuestros pecados por la fe en la sangre derramada de Cristo. Eso es lo que representa la fuente de bronce y lo que representa el lavacro de Salomón. Son figuras de purificación por causa de mi fe en la sangre que derramó el Señor Jesucristo por mí.
Hechos 22:16 dice, ¿qué esperas? Levántate y bautízate. Queda limpio de tus pecados al invocar el nombre del Señor. Primera de Corintios 6:11 dice, algunos de ustedes antes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Efesios 5:26 dice, a fin de hacerla santa y limpia al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. ¿Sí ves? El Señor en estos y en muchos otros versículos nos está expresando que no solo quiere purificarnos, sino que además tiene el poder para hacerlo. La condición, sumergirnos en el mar. Sumergirnos en el mar de su presencia y no sentir como esa carga de yo tengo que orar, tengo que meditar, cómo voy a salir igual de esta cuarentena, necesito que mi espíritu se despierte, que voy a hacer como una especie de desespero. No debe ser así, porque es que el Señor es muy distinto. El Señor es como ese mar que tú disfrutas, que tú sientes la brisa, las olas, que tú sientes su presencia y que tú dices, Padre, yo por alguien como tú es que existo. Yo vivo porque tú eres mi Padre, yo soy porque tú le das sentido a mi existencia, yo no tengo por qué hacer nada más. El hecho de ser llamada tu hija ya me da un sentido profundo a mi existencia y eso es lo que yo deseo, Señor. Así que si tú en este tiempo de cuarentena, yo te hablo a ti, tú te has sentido cargado, te has sentido pesado, te has sentido como con esa carga, como con esa presión, y no solo a nivel espiritual, sino a todo nivel, a nivel económico, a nivel laboral, a nivel académico. Este tiempo de cuarentena es difícil emocionalmente, mentalmente, es pesado, es pesado. Si tú te has sentido así, tú necesitas venir al Señor, venir a su mar y a sumergirte en ese mar de su presencia. Y que tú llegues como en un momento a estar en casa y decir, Señor, aquí es donde quiero estar, Padre, aquí. Este afán, esta turba, esta confusión del mundo me está como golpeando muy fuerte. Pero aquí, en el mar de tu presencia, es donde yo quiero estar, Señor. Y ahí necesitamos sí ser esforzados para pedirle a Él que nos ayude, porque no somos capaces. No somos capaces. Y cuando nos sumergimos ahí, pasan dos cosas muy lindas, y es que tú no solo le estás permitiendo al Señor limpiarte y purificarte, sino que además entras en una dimensión distinta de su amor inagotable y su fidelidad perdurable. De su amor inagotable y su fidelidad perdurable. Cuando tú te lees el libro de los Salmos, tú vas a ver que saltan como fuentes de bendición esas dos cosas: amor inagotable y fidelidad perdurable. Amor inagotable, fidelidad perdurable. Eso es lo que salta allí de bendición. Y fíjate que esta figura que yo te estoy dando de entrar al mar es bíblica además. Porque en Ezequiel 47, vamos allí por favor a leer Ezequiel 47 del versículo 1 al 10. Dice así: en mi visión, el hombre me llevó nuevamente a la entrada del templo. Allí vi una corriente de agua que fluía hacia el oriente, por debajo de la puerta del templo, y pasaba por la derecha de la parte sur del altar. El hombre me llevó hacia afuera del muro por la puerta norte y me condujo hasta la entrada oriental. Allí pude ver que el agua fluía por el lado sur de la entrada oriental.
Me llevó a lo largo de la corriente de agua y mientras avanzábamos, él iba midiendo. Cuando llegamos a 530 metros, me llevó a través de la corriente. El agua me llegaba a los tobillos. Midió otros 530 metros y una vez más me llevó a través de la corriente. Esta vez el agua me llegaba hasta las rodillas. Después de otros 530 metros, el agua me alcanzaba a la cintura. Luego midió otros 530 metros y el río ya era demasiado profundo para cruzarlo caminando. Había buena profundidad para nadar, pero demasiada para atravesarlo a pie. Me preguntó: «Hijo de hombre, ¿has estado observando?». Después me llevó de regreso por la orilla del río. Al volver, me sorprendió ver muchos árboles que crecían a ambos lados del río. Entonces me dijo: «Este río fluye hacia el oriente, atraviesa el desierto y desemboca en el valle del Mar Muerto. Esta corriente hará que las aguas saladas del mar se vuelvan puras y dulces». Se vuelvan puras y dulces. Cuando tú lees algo así y tú en tu corazón has experimentado cómo el Señor te trae recuerdos de cosas que has vivido, lo único que tú puedes decir es: Padre, gracias, gracias. Gracias, Señor. No hay tiempo para estar mal, para estar tristes, para dejar que esta cuarentena nos aplaste. El corazón, nos apague el corazón, apague el fuego que hay en nuestras vidas. No vale la pena realmente. El Señor es el que vale la pena. Así que en este tiempo alégrate, en este tiempo gózate, en este tiempo levántate. Y ahí, como dice Hechos 22, ¿qué esperas? ¿Qué esperas? Levántate, levántate. Así también lo dice en el libro de Isaías: resplandece porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha venido sobre ti, ha nacido sobre ti. Entonces es una invitación para que ganes fuerzas en el Señor, para que ganes ánimo, para que le digas al Padre que tú quieres vivir en una dimensión diferente del amor, que tú quieres experimentarlo a Él de una manera diferente, de una manera real, que tú no vas a permitir que esta cuarentena te apague tu corazón, apague el fuego que hay en tu vida por su presencia, por su vida. Y yo quiero que en este momento nos pongamos de acuerdo en oración, tú y yo, para orar y para pedirle al Señor que Él nos dé todo lo que necesitamos en este tiempo para vivir con gozo y alegría. Y recuerda, eres tú el que llama, eres tú el que anima, eres tú el que trae luz sobre tu casa, eres tú el que trae bendición, el que trae paz a tu hogar. Yo sé que muchas veces no es fácil. Yo también he tenido momentos muy complicados, aflicciones y cosas, y en la cuarentena también he sido probada, pero es hora de que resplandezcas y que te levantes y que ganes ánimo, ¿sí? Entonces vamos a orar en esta noche. Padre, en esta noche, Señor, yo te doy gracias, bendito Dios, por tu presencia, Padre. Gracias por habernos acompañado en esta transmisión, Señor. Gracias por habernos permitido meditar en tus palabras, Padre. Gracias por haber permitido que escucháramos de ti una preciosa invitación a sumergirnos en el mar de tu presencia, Padre Celestial. Clamamos, Padre, para que tú nos des sabiduría, para que tú nos des entendimiento, Padre, para que tú nos llenes de gozo, de paz, de luz, de bendición, para que tú nos des todo lo que nuestro corazón necesita en este tiempo de cuarentena, de confinamiento, Señor. Y que nuestro corazón se llene de ti, bendito Dios, en este tiempo, que no demos paso al enemigo, Señor, que tú nos ayudes y nos levantes poderosamente para ti, Señor. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos, Señor, a sus familias, Padre. Clamo para que tu presencia sea sobre ellos, en ellos y a través de ellos, bendito Dios. Que tú nos guardes del mal y del maligno y que podamos en este tiempo meditar en ti, Señor, meditar en tus palabras, meditar en tu corazón,
corazón, levantarnos con un gozo y con una alegría renovada, Señor Jesús. Bendecimos tu nombre, Señor, exaltamos tu nombre, Padre, y te damos muchas gracias, bendito Dios, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermano, muchas gracias por haberte conectado con nosotros. Que el Señor te bendiga, te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz en este tiempo. Un abrazo y muchas bendiciones.